existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos, ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Como una especie de pacto con la audiencia, creemos pertinente, antes de comenzar cada programa, proponerles el uso respectivo de nuestras imaginaciones. Nosotros imaginamos un programa antes de proceder a llevarlo adelante. Y pensamos que si ustedes suman sus imaginaciones a nuestra lógica, tal vez un programa de radio crezca sobre sí mismo. Eve Bonafini patentó aquella idea de que, bien pensado, el asunto de la radio es algo que termina funcionando en los teatros de la mente. Supongamos en los recovecos de la memoria, en los pasillos de la memoria, y entonces todos juntos podemos comprender que si el cerebro hace un trabajo extra, escuchamos y en la era del streaming miramos la radio y le agrega sus propios contenidos, su capacidad de retener cosas y reproducirlas, tal vez un programa de radio se convierta en una experiencia. Así que si ustedes están de acuerdo, nosotros comenzamos con esta emisión de la tarde aquí en la M530. Ahora que en torno al fútbol, la Argentina y su característica como país crisol de raza según la Constitución, la política de primer nivel, el entramado de las redes sociales, el tema de los clubes y la privatización dan vueltas en un mismo cosmos. El Mundial ha potenciado, todo eso son asuntos que existían y seguirán existiendo. Las luchas que tienen el fútbol como a veces lupa gigantesca. Vamos a volver sobre uno de los grandes cantores de la historia del tango en la Argentina. Un día como hoy, el 23 de julio del año 2002, moría Alberto Castillo. Lo bautizaron el cantor de los 100 barrios porteños. Nunca existieron los 100 barrios porteños, es una especie de exageración. Lo que sí existió fue un cantor de una popularidad extraordinaria durante un tiempo, durante una geografía de la patria, que además era afrodescendiente y cantaba una parte de su repertorio muy vinculado al asunto de los ritmos de los pueblos que vinieron del África obligados por el esclavismo aquí. Cuando escuchamos Siga el baile, por ejemplo, en toda su dimensión y en sus reencarnaciones, nos damos cuenta de que ese cantor de la historia del tango en realidad cultivaba la pata negra de la historia del tango, además de otras patas, y que su representatividad llegó a niveles extremos durante los años de los descamisados, de los cabecitas negras, durante el apogeo del primer peronismo y después. Eso le valió simpatías y odios, ya se sabe, pero no existían las redes sociales aún. Sigue el baile de la tierra en que... Cuando los Auténticos Decadentes, décadas después, exhumaron esta canción, al compás del tamboril, estaban trabajando sobre sigue el baile, un cantor de popularidad extraordinaria y una forma de interpretar la música argentina muy vinculada con la afrodescendencia. ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Hoy que un montón de apresurados dicen una cosa y después la desmienten cuando lo piensan dos veces. Hoy que hubo una campaña muy grande a partir del Campeonato Mundial de Fútbol y los intereses económicos detrás contra la Argentina y su forma de concebir la vida en sociedad, con comparaciones estúpidas, con negocios por venir, con intereses oscuros. Bien vale la pena pensarnos un poco a partir de Alberto Castillo. Si somos un país con una cuota de xenofobia y racismo como cualquier otro importante, o somos un país xenófobo y racista, que es otra cosa. ¿Y quiénes dicen cuando dicen? ¿Y por qué dicen lo que dicen? Torbellino de alegría. Sigue el baile. Algunas personas muy cultas de la literatura argentina, entre ellos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, detestaban al cantor gritón y popularchero.
¿Pero era porque no les gustaba su estilo o era por lo que representaba? Aún aquellos que revistan en las ideas de derecha o de ultraderecha en la Argentina, a la hora de pensar en este panorama social y sus representantes, pueden excluir a Alberto Castillo. Cuando empezó el desarrollo de la película Luna de Avellaneda, de Juan José Campanella, ¿la recuerdan? Hay una escena que a mucha gente le llamó la atención. Son aquellos años y hay una fiesta en un club de barrio. Es un club de barrio en una noche de carnaval. Hay un cantor, una multitud, y va a producirse. Un fuerte ese aplauso para nuestro aún más querido amigo Alberto Castillo. El doctor del tango. Ahí va. Una escena de la vida real transportada al cine. Ese aplauso fuerte y grande como en Luna de Avellaneda. Aunque el cantor acá sea el Chino Laborde y no el auténtico Alberto Castillo. Vamos. Y que sigue el baile. Por favor, señores. Alberto Castillo era médico de profesión. Señoras y señores, tenemos un pequeño problema. Luisita Maldonado está a punto de dar a luz. ¿Hay algún médico en el salón, por favor? Y la anécdota real. El médico era el cantor que estaba sobre el escenario y atendió el asunto del parto. Todo el mundo sabe también de su relación con el Club Atlético Vélez Sarsfield. Y cómo fue en algún momento como una especie de médico adherido al plantel en circunstancias específicas. Una de esas noches que solo pueden acontecer en nuestro amado club. La gente celebra un parto en un baile de carnaval en un club de barrio. ¿Quién podría ser el cantor en una situación de estas características si no Alberto Castillo? En Luna de Avellaneda vemos esta escena. Antes de eso, un día en que lo entrevista el maestro de radio Antonio Carrizo, cuenta el propio cantor, médico ginecólogo además, qué veía él desde el escenario en esas noches multitudinarias. Fuiste el precursor, quizá el primero, ni Gardel, que cantó con todo el cuerpo. Después aparece el fenómeno plástico de Rivero, por ejemplo. Claro, pero vos cantaste con todo tu cuerpo. cuerpo. Yo te voy a explicar. ¿Querés que te diga por qué yo canto así? Resulta que en el año 42 vamos a Mar del Plata con la típica Los Indios y vamos a esa confitería que se llamaba La Sirena. Esa confitería era larga. El escenario estaba en el medio. Y entonces al cantar, yo veía que la gente, de acuerdo a lo que yo cantaba, actuaban. No sé si... Se movían, bailaban. Se movían de acuerdo a lo que yo cantaba. Cuando bailaban. Por ejemplo, y entonces yo dije, ¿pero qué estoy buscando yo? Esta es la papa. Digo, ¿qué me anda haciendo experimento más? Esta es la forma de cantar. Es decir, la multitud, de acuerdo a lo que yo canto, la movía. Y así empezó, con el estacato y el ligado ese que toda la gente, que todos los imitadores, paloma, como tosía. Que el fuelle, el bandoneón, es un fraseo de bandoneón. Una gran inspiración para la manera de cantar tuya. Claro, ¿Es verdad eso? El fraseo, no lo alcanzo a entender bien, explícamelo. El fraseo del bandoneón, sí. El fraseo del bandoneón, sí. Es una nota larga, sí. Es una nota acongojada y larga. Acongojada y larga. Claro, es una nota que tiene un sentimiento. Y eso dentro. Es tu forma de cantar, y esa es lo una de las facetas de mi canto. Alberto Castillo vivió un total de 87 años. Sobrevivió a muchas eras diferentes. Evocado desde la distancia, nos permite pensar un poco también en esos temas que un poco de prepo hoy cruzan el Atlántico y nos relacionan con nuestra propia mirada en el espejo y con lo que otros ven en ese espejo. ¿Argentina es un país racista o clasista? Los insultos como cabecita negro, grasa, planero, etc. ¿provienen de una dosis inicial de racismo o de una dosis clara de clasismo? Ahora una corrida vuelve a sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango sin... Los cultos y los bárbaros en la lógica de siempre.
aquellos a los que hay que domesticar, disciplinar, aquellos a los que se desprecian. Y el asunto ya no es el color de la piel o la procedencia geográfica en la partida de nacimiento. Son los colores del prejuicio. El sushi versus el choripán, si lo pensamos un poco. Y la imposibilidad de muchos de juntar todo en una sola idea. ¿O acaso hay una supremacía gastronómica? La propia historia del tango así lo expresa. Alberto Castillo, estamos celebrando su vida el día en que terminó, con la historia de cómo cuando era un muchacho de clase media que se iba a recibir de médico en una época en que eso era difícil y que la universidad había que pagarla y que no cualquiera iba a las universidades públicas o privadas, empezó a cantar tangos. Te recibiste y ¿qué pasó en tu familia? Porque eras la esperanza médica de la familia vos. Sí, yo empecé a cantar cuando yo estaba en tercer año de medicina. Y cuando yo me recibí, yo pensé que no iba a cantar más. Por supuesto, yo lo hacía para no estar con lo que te daba tu viejo y para tener un poco más de independencia, ¿no? Y entonces, cuando yo me recibo, yo ya hacía un año que estaba con la típica Los Indios, y fue al otro año cuando yo pedí un aumento, porque yo veía que era un movimiento raro, que pasaba en todos los bailes, me sacaban en anda, era una locura, una barbaridad. Y entonces me dijeron en el 43, si mal no recuerdo, 43, 44, si mal no recuerdo, entonces me dijeron, en ese tiempo había un señor en radiocomunicación, un militar, que ponía, que miraba las letras, chorra, por ejemplo, no se podía decir. Sí, claro. ¿Te acuerdas de él? Sí. Y entonces yo le pedí un aumento y entonces el secretario de Ricardo me dice, no, Alberto, vos lo que pasa que vos no podés cantar más porque Radiocomunicaciones dice que la voz tuya es muy arrabalera. Y entonces pues cuestión por amor propio seguí yo. Entonces le dije yo, ahora voy a seguir cantando. ¿Te das cuenta? Pero, ¿y qué habías hecho como médico? Nada. Nada. ¿Habías abierto consultorio? No, sí, yo atendía en consultorio con otros médicos y una rascada de consultorio. ¿Somos una sociedad elitista o somos una sociedad diversa? ¿O somos las dos cosas en simultáneo? ¿Somos una sociedad unicultural o multicultural? Tenemos clarísimo cuál fue el destino de los que llegaron como esclavos y de buena parte de los pueblos originarios. ¿No hicimos nada por revisarlo? ¿O hemos revisado un montón? Alberto Castillo, un afrodescendiente con músicos afrodescendientes y una orquesta llamada Los Indios. Y un establishment que le responde, no, es demasiado arrabalero como para cantar en la radio. ¿Y qué son los arrabales? El tango viene del arrabal y si pensamos bien, las músicas que llamamos el folclore argentino también son de los arrabales, no de los centros. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor y no encuentro. Y la verdad que si hubiese sido un cantor elitista, marginal, que no le importara sino unos pocos, nadie estaría hablando hoy de Alberto Castillo. Lo que ocurrió fue que su representación de los indios, de los afrodescendientes, de los oscuros, de los marginados, de los cabecitas negras, de los que nunca entran en el ojo de la historia oficial, ni son sujeto de análisis hoy en las redes sociales, lo consideraban uno propio más allá de todo. Y entonces, tal vez, el que le está cantando ahora a los barrios porteños, que no son 100, pero son un montón, cosechaba en vida lo que había sembrado.
mientras oscuros intereses hacían todo lo necesario para borrarlo del mapa y casi que conseguirlo con el paso del tiempo y las prohibiciones. La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers. Uno de los asuntos lo acusaban en los clubes de quilombero por los líos que armaba su público cuando era multitudinario y no todo el mundo podía entrar a ver. Yo tenía 2 roperos, ¿no? Que me cuidaban, yo nunca tuve nadie, ni guardaespaldas ni nada, siempre me cuidé yo. Entonces, pero tenías. Yo tenía 2 para que me hagan entrar al club, a donde íbamos a trabajar. Sí. Entonces, tenían que hacer un poco de cancha en la puerta entre los miembros de la comisión. Y estos 2 muchachos que eran 2 roperos, entonces me abrían y entraba yo. Y siempre con la policía, siempre, te imaginas, eran disturbios, esas no eran bailes. Y entonces resulta que... Dice que no eran bailes, eran disturbios. Y entre después las trompadas que empezaban, peor todavía. Pero vos las armabas vos. Las armabas vos. Se daban por aludidos, que no es lo mismo. ¿Qué saben? No, ¿qué sabés vos? No, pero, bueno, pero le decías, ¿qué saben los pitugos? Se daban por aludidos. Entonces mis roperos tenían orden mía de no darle ni la hora. Porque mientras no se ocuparan de mi vieja, podían decir lo que quieran. Total, habían sido giles y no les gustaba y habían pagado entrada. ¿Y cuánto tardaban en ocuparse de tu vieja? 20 segundos. No, cuando ellos oían que me insultaban, entonces ellos empezaban a dar. Y entonces yo, claro, ese era el voz popular. Y entonces yo de arriba me tiraba dentro de la gente. Y me cobré y di como ¡qué hermosura! Recibí y di. Y llega el momento en que los auténticos decadentes parecen exhumar una parte de la leyenda. Alberto Castillo se relaciona ahora con un público del rock y el pop que tal vez no lo conocía. Yo sé que tal vez es más divertido o más fácil pelearse con Rosalía o con Javier Bardem en las redes sociales que mirarse en el espejo. O que inducirlos a que piensen en dónde viven, cuál es el legado de España y, más allá del gobierno socialista de hoy, qué responsabilidad tiene España en la historia de América Latina. Siga el baile, siga el baile. O cuánto cualquier español promedio que vota a la centroizquierda o a la izquierda debería mirar con agrado de la Argentina, sobre todo en los temas políticos, sociales y derechos humanos. Pero no nos vamos a aprender en una discusión estéril organizada, además, dentro de la teoría de la doctrina del shock, para que tengamos tal quilombo en la cabeza que no sepamos exactamente dónde está el bien, debajo de quién y dónde hay un ejemplo que nos sirve de ley. Aquellos que con tono doctoral predican y dicen ser portadores de la verdad y saben exactamente qué pasó en un partido, en un vestuario, en una negociación secreta, y estimulan a otros a que siguen tirando el hilito, todos deberíamos detenernos a pensar un poco qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Y cuánto el interés de privatizar el fútbol en la Argentina, destruyendo a la conducción de la AFA, responsable por otra parte del seleccionado argentino de fútbol, hay detrás de esta deconstrucción. Siga el baile, de la tierra en que nací. Ya ven que es un tema amplio y complejo e involucra muchos elementos. Siga el baile, con la rienda. Mientras tanto sigue el baile de la vida. Y los discriminadores son siempre los mismos, ¿eh? Y los epítetos son siempre los mismos. Y nosotros, siempre los mismos. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Hay muchos que piensan que James Brown en la Argentina es la Mona Jiménez. Para mí siempre James Brown en la Argentina fue Alberto Castillo. Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué hace, Negrito? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Aquí está bien. Sí, está muy bien. Ese es el color de mi piel. Y si me dicen indiecito también no tendría ningún problema, porque acá el tema somos los marrones, ni siquiera somos los negros, que es otro asunto, ¿no? Así es, gordita, negrita. Bueno, ¿cómo se ha desvirtuado la intersubjetividad a partir del no control, ¿no? De lo que es
es la viralización y la calle digital. Vos caminás por la calle, por los barrios, por los hospitales, etcétera, y las escuelas por donde uno anda, y ves, ¿no?, al policía en la esquina, a las personas trabajando, y no están muy interiorizadas de aquello que parece tener la agenda cooptada. Sin embargo, se ve un pueblo sacrificándose día a día por el ajuste permanente, y que, señora que está escuchando, lamentablemente no va a cesar, creo que va a ser peor. Eso hasta que la gente entra en las calles digitales, ¿no? Hasta que el policía que está en la esquina, el alumno que sale del curso, la profesora que tiene un ratito para tomarse un café, entra acá al teléfono celular, mira Instagram, mira X, se da una vueltita por Facebook y empieza a encontrar un panorama que no es el mismo que ve ante sus ojos, pero que confunde con la vida real, ¿no? Nosotros en las columnas de inteligencia artificial venimos desarrollando ese mundo paralelo y ese poder que a veces sale de poder. Vieron que ayer una de las inteligencias artificiales debió dar explicaciones en público porque su propia creación se había piantado de la lógica de sus creadores, es decir, había automatizado y había hackeado una cuenta de un enemigo. O sea, la inteligencia artificial lo hizo por sí misma. Bueno, Frankenstein, que sucedió, o sea, que antecede a la inteligencia artificial, es un monstruo creado por su propio creador, que en definitiva se le vuelve enemigo, ¿verdad? La criatura que se le va de las manos al creador. Sí. Bueno, nosotros con este gobierno también creamos una especie de Frankenstein, si se quiere, y que claro, se nos está yendo un poco de las manos, pero bueno, las inteligencias artificiales, el uso de las redes sociales necesita regulación. Lo que pasa es que si las leyes están hechas para que un poder judicial independiente las cumpla y que formen parte de una constitución nacional que ordena una sociedad, hay algo que está primero, ¿no? ¿Cómo podemos legislar también sobre esa justicia que no parece ser independiente, que parece responder a intereses que no son nacionales, que son extranjeros, que son foráneos, que realmente representan a un interés más bien económico? Y cómo hacemos para que la sociedad vuelva a ser arte y parte del lugar que habita y, por suerte y por derecho, construir un futuro que sea inclusivo en términos de igualitario y equitativo, ¿no? Porque está cada vez más asimétrico y cada vez eso genera más fragmentación. De hecho, ahora lo estamos viendo, ¿no? Las provincias están vendiendo las rutas provinciales individualmente por cada jurisdicción y por cada provincia. Lo que hace es balcanizar nuestro territorio, y eso, si lo sacás de nuestro propio país, también lo ves en términos regionales, por lo cual, digo, uno nunca puede ser ni creerse el centro del universo, porque el universo justamente, además, es un puntito azul en una hiper y enorme galaxia. Es como aquel que lo sabe todo o lo conoce todo. El conocimiento es infinito, pues nadie lo sabe todo. Solo sé que no sé nada, y por dijo suerte, alguien que pensó un poco, ¿no? Y por suerte todavía no sabemos todo, porque además, digo, si uno sabe todo o está en la superioridad moral de saberlo todo y creerse mejor que todo, ¿cómo hace para tener ganas de despertarse al otro día? ¿Para descubrir qué, digamos? Sí, ¿qué farfafa tendrá que tomar para tener impulsos? Es muy interesante la idea metafórica, como está claro, de pensar a Javier Milei, o tal vez el poder que lo rodee y que lo puso ahí, con la metáfora inicial de Mary Shelley al escribir Frankenstein, ¿no? La criatura que se le va de control a su propio creador. El asunto es quiénes son los creadores, porque no es un solo de Javier Milei. El peligro no es la inteligencia artificial, ni el instrumento, ni la herramienta, sino los propios humanos en su organización de aquello que tiene posibilidad de crear. Javier Milei es una creación de la clase política en la Argentina. Él dijo que en todo caso venía a combatir una casta, y la verdad es que hay corresponsabilidad en la creación, si es que fue una creación solamente y no supuró de esta tierra aquello que llamamos el poder libertario, ¿no? Yo creo que en estos 10 años se ha debilitado mucho la democracia, y que no es solo de la dirigencia política o de la clase política la responsabilidad de este Frankenstein, sino que la sociedad también tiene que asumir su corresponsabilidad, y sobre todo aquello que no está democrático dentro del Estado, que viene a fagocitar este proyecto mileísta macrista, que es aquel poder que no se pudo democratizar, que es el poder judicial y el poder mediático, ¿no? Que en general tiene un sesgo bastante machista, misógino y también patriarcal en el orden neoliberal, ¿no? Del asunto, de lo que quiero decir con este concepto. O sea que acumulador, angurriento y también muy de abastecerse solo y no entender que forma parte de un todo, ¿no? En la historia de la biología, la zoología, etcétera, se estudia mucho los casos como la implantación de pinos de otro ecosistema en la Patagonia Argentina y las consecuencias a largo plazo.
se incendian rápidamente, tienen mucha resina, el bosque natural no se incendiaría como se incendia, pero ya están los pinos y están los incendios. Podemos poner en tierra del fuego nutrias importadas desde el norte de América pensando que van a decorar el paisaje y resulta que después depredan todo porque el medio ambiente no está preparado para esa especie. Podemos pensar en hormigas que viajaron en cargamentos de manzanas de Argentina a Estados Unidos y después depredan todo el ecosistema porque ese ecosistema no estaba preparado para las mandíbulas de estas hormigas que llegaron desde la distancia. El mal holandés me hace acordar también. Hay muchos casos, ¿no? Escobar Gaviria importando hipopótamos para un zoológico personal, desaparecido porque está preso Escobar Gaviria, los hipopótamos se liberan y depredan la fauna de esa zona de Colombia hasta terminar con una situación intolerable en que hay que exterminarlos para proteger al resto. Bueno, eso, la mezcolanza de lo que existía con algo introducido en un sistema puede terminar una devastación que después los dueños de las ideas, qué lindo los pinos, qué bueno las nutrias, qué lindo tener hipopótamos, ni pensaron. La creación de ese poder en la Argentina es corresponsabilidad de muchos sectores diferentes, incluyendo los de la política tradicional, que vieron cómo le podían morder un poquito la patita al adversario por intereses propios y se dieron cuenta que eso que mordía la patita después se convirtió en el adversario principal y está fortalecido por el consumo de patitas del resto. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires en este jueves valiente. ¿Por dónde andás? Hermoso jueves, Carlos, Mariana, buenas tardes. Salió el sol. Un ejemplo que es concreto, que es el humano en los humedales del Tigre, donde están los carpinchos, ¿no? Que exacto. Otra de las metáforas posibles, claro. Tal cual. Bueno, yo en este caso me encuentro en un lugar donde tendría que estar reluciente la política, pero que está muy apagada precisamente porque el oficialismo de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, la apaga de vez en cuando, que es la legislatura porteña. Pero en vacaciones de invierno, en receso invernal, aunque parezca mentira, sigue funcionando, sobre todo por la oposición, especialmente por la oposición que sigue presentando proyectos de ley, de resolución, también pedidos de informe aquí en mesa de entradas de la legislatura porteña. Por eso nos vinimos para acá, porque desde la reforma constitucional de la Carta Magna, Carlos, ¿te acordás? En el año 1996, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, el ex municipio de la capital federal pasó a ser ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Ahí aparece la figura de jefe de gobierno porteño y también lo que es la división de la ciudad en comunas. Todo esto para que la ciudad tenga esa sensación de que funcione lo más parecido a una provincia. Cada una de estas 15 comunas actúan precisamente como un municipio, así a grandes rasgos generales, y dentro de la ciudad y los comuneros vendrían a ser los concejales. Pero hay un problema que es grandísimo. La ley de comunas no se cumple prácticamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque el macrismo durante 20 años de gobierno puso todas las trabas correspondientes para que esta ley de comunas no funcione. Entonces es autónoma cuando le conviene, es autónoma cuando ejerce potestad sobre el poder que tiene para las políticas educativas, para la política de salud, de ajuste, de recorte, y es un municipio cuando reclama siempre sistemáticamente mayor dinero de la coparticipación. Es decir, podemos resumirlo, que la Ciudad de Buenos Aires ataca como una provincia y se victimiza o se defiende como si fuera un municipio, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? El año pasado, Jorge Macri, sobre finales del año pasado, hizo un decreto, firmó un decreto donde restringía aún más la ley orgánica de comunas, quitaba todo tipo de participación ciudadana. Participación ciudadana es, digamos, la herramienta fundamental que hace que la ciudad de Buenos Aires sea autónoma, porque cuenta con la participación de todos los vecinos y vecinas dentro de los consejos consultivos y también de los comuneros. Frente para la Victoria, Unión por la Patria, o ahora Fuerza por Buenos Aires, presentó un proyecto de ley para volver a poner en pleno funcionamiento a lo que es la ley orgánica de comunas. Quien lo presentó fue Delfina Velázquez, la diputada porteña de Unión por la Patria, de Fuerza por Buenos Aires, que contó algunos detalles de esta situación que sistemáticamente viene llevando adelante el gobierno de la ciudad. Se presentó diciendo que era una simple modificación administrativa y la verdad es que crea estructuras y programas que, si bien no es el único decreto que se ha sacado en estos años, reemplazando las estructuras de la comuna y reemplazando sobre todo las competencias de las juntas comunales, este fue el último que nos parece más burdo y más evidente a la hora de reemplazar la función de las juntas comunales, que no es por los comuneros y las comuneras en sí mismos, sino porque, bueno,
La ciudadanía fue a las urnas a votar, a elegir representantes, a elegir el jefe de gobierno para algo, a elegir los legisladores para algo, y la función de esas juntas comunales tiene que ver con eso y se tiene que poder cumplir para lo que la ciudadanía los votó y los eligió en las urnas. ¿Y qué representa en este caso, Delfina, que el jefe de gobierno quiera reemplazar a una ley orgánica de comunas, en este caso por un decreto? No hacerlo y reemplazar las funciones de la ley a través de un decreto no tiene que ver solamente con un incumplimiento de lo institucional, sino que es también violatorio a la democracia en cuanto al objetivo para el cual la ciudadanía fue y eligió y depositó su voto en una urna. Entonces, antes de discutir el funcionamiento o la modificación de la ley de comunas, tenemos que exigir su cumplimiento pleno. Bueno, en definitiva, Carlos, no se puede ser autónomo cuando te conviene. Si vos sos una ciudad autónoma, tenés que respetar a rajatabla la ley orgánica de comunas, porque si no después decís, no, yo soy autónomo y por eso ejerzo mi derecho a que la legislación del trabajo sea de la Ciudad de Buenos Aires y no a nivel nacional, o que tengamos un derecho penal propio, o que podamos ejercer todos los ajustes correspondientes en educación, en salud y en lo que se me canta, pero no soy autónomo porque le exijo más dinero al gobierno nacional. Bueno, flaco, decidite, o sos una provincia o sos un municipio. Para eso tenés que respetar la ley orgánica de comunas. Sin lugar a dudas. Gracias, Abrazo, Carlos. Martín Suárez reportándonos parte de la realidad en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del sur de América. La semana pasada, cuando hablamos con el escritor José Salem, la semana anterior a la anterior, antes del partido Argentina-Francia de las semifinales del Mundial, nos preocupó y nos dio una explicación buena él al respecto, el asunto de la cantidad de víctimas de una oleada de calor en Francia, un país del primer mundo, un país que se percibe a sí mismo como un país poderoso. ¿Saben cuántos muertos van por calor? En Francia, 6.000 muertos y más de 1.000 por los incendios forestales en los bosques en Francia. ¿Ese es el primer mundo? Digo yo, ¿ese es el país ideal? Me pregunto en voz alta. ¿Ese es el país al que muchos argentinos quisieran irse? ¿Ese es el resultado, más allá de quién gobierne, la derecha o la izquierda? Porque el asunto está repartido al respecto. Los beneficios del primer mundo. En un ratito nos ponemos en contacto con los oyentes que whatsappean ahora con nosotros, pero anticipamos temas del programa. Dale, me parece bárbaro. Te voy a contar que viene Enrique Dacal, director teatral, actor, dramaturgo y gestor cultural. Seguramente lo conoces, claro, porque hay una nueva puesta en escena y dirección del mismísimo Enrique Dacal, que es Parelisa, que es apóstrofe Elisa, o sea, Parelisa, y que, vuelve con esta dupla creativa conformada por Jorge Palant y el mismísimo Enrique Dacal para subir al teatro este clásico argentino, Parelisa, Tiempo de Despedida. Y bueno, la obra es una pareja de hombres que se va alterando por el regreso inesperado de una mujer con una historia común con ambos, y tienen esas rutinas, esos espacios y seguridades en el seno de ese universo doméstico, pero entran en crisis, ¿no? Porque a veces las mujeres, entre dos hombres, podemos generar ciertos movimientos sísmicos, y entonces hay gestos y miradas que tal vez creían olvidadas y regresan sin pedir permiso, que es como regresan las cosas, que está bueno, ¿no? Lo inesperado, aquello que vuelve con fuerza. Así que las palabras que en otros tiempos supieron ser sanadoras, ahora suenan como ciertas esquirlas de dolor, los cuerpos y fantasmas e incertidumbre, y así que hay situaciones que nos va a contar cómo, para no spoilearles un poco la obra, se desarrolla y se desata este conflicto en Parelisa, que vuelve todos los domingos al Teatro Tadrón a las 20 horas, y el Teatro Tadrón queda en Niceto Vega 4022 en el barrio de Palermo. Así que bueno, en esta escena donde se desarrolla el fragmento de las historias concurrentes de estos tres personajes, Beppo y Gigi son esta pareja de concubinos de madura edad, y van a tener esta memoria y esta falta de ánimo para recordar esas individualidades que preexistían a esa unión a partir del regreso de Mara, que vuelve con estos historia común que compartió con ambos hombres. ¿Cómo aprendemos las cosas fuera de la educación formal, no? La primera vez que me llamó la atención el nombre Elisa era por una canción de Sandro, cuando yo era un niño. Para Elisa puedo darle la mejor de mis sonrisas, para Elisa puedo un mundo de ternura construir, pero lo que me llamaba la atención era un arreglo de Jorge López Ruiz, era lo que sonaba al piano en esa canción de Sandro. Mucho tiempo después, a raíz de que tiré de la patita esa de escuchar en la radio Parelisa de Sandro, llegué a Parelisa
de Beethoven, inspirador de Villa Elisa, amigos que viven en La Plata, en Ensenado, en Berisso. En lo de tu tía, digo yo, para esos amigos. Después conocí Elisas en la vida. Pero ¿cómo aprendemos las cosas? Yo digo, mucho de lo que aprendí lo aprendí escuchando la radio. Y esto es Sandro, ¿eh? Y después vi la película. El chico que quería aprender piano y tenía una mecenas mujer y ese amor. Primera canción que se aprende en el piano cuando uno empieza a estudiar piano es para Elisa. Para Elisa. ¿Y de cuál Elisa estará hablando a la obra de teatro de Enrique Dacal? Después lo veremos. Pero ¿cómo aprendemos? ¿De dónde aprendemos? ¿O qué nos mueve el hilito de la curiosidad para aprender? ¿Cuántos chicos habrán conocido a Alberto Castillo, una leyenda de la cultura popular, gracias a Los Auténticos Decadentes? Para vivir con este amor junto a mí. Y después hay gente que desprecia la cultura popular o la radio o el aprendizaje de base. Hay cosas que no se enseñan en las facultades, por ejemplo, la curiosidad. Tengo ansias que se funden. Que son constitutivas también, ¿no? Exactamente, sin curiosidad no hay mundo, no hay periodismo. Pero repetir como lorito lo que otros dijeron o pensaron. O tomar lo que alguien publicó en una red social y vertirlo al terreno de lo público como si fuera propio acríticamente. ¿Enseña o nos hace desaprender? Junto a mi Elisa, para Elisa es el sueño. Y Sandro, también en la nomenclatura de los grandes ídolos que la industria de la música arrojó sobre la palestra de la sociedad en los 60 y los tempranos 70. ¿No ocupaba un lugar simbólico parecido al de Alberto Castillo? El morocho, el arrabalero, el que estaba lejos del mundo de los rubios de ojos claros y sus intereses. Voy un poquito a los oyentes de la radio que están como ardiendo en el WhatsApp. Dice Pablo de Montserrat: hola, soy negro, indio y kirchnerista. Un orgullo serlo. Acá tenemos personas que no reconocen sus ancestros. Les es más fácil decir que son euroamericanos. Viste mejor y quedan bien con sus entornos prejuiciosos. Abrazo y buen programa. Muchísimas gracias. Indio Vaca escribió y después borró su mensaje, pero creo que se refería a las cosas que están pasando en el sur de la Argentina. Héctor de Avellaneda, como Luna de Avellaneda. Qué maravilloso Alberto Castillo. En su época, él era la pesada del tango. Y luego la continuidad de esa pesada aventura fue Julio Sosa. Sería la pesada uruguaya, Julio Sosa, ¿no? Hola, compa amigos, dice Abel de la Ferrere. ¿Cuánto aprendí? Todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Es un poema de Mario Benedetti, ¿no? Y ahí supe que la vida es una interrogancia suspensiva infinita. Las tierras argentinas en manos de extranjeros ya hoy suman 13 millones de hectáreas y la superficie total de Inglaterra es la misma cifra, 13 millones de hectáreas. Y los libertos en el poder, Aventura, están intentando aumentar esa cantidad de hectáreas en manos extranjeras. Gracias a Gladys Paiva, que nos piropea diciéndonos que nos quiere. Buenas tardes, hermoso este programa, dice Paula Perázolo. Abrazo a todo el equipo desde Villa María, Córdoba. Los saluda una cordobesa porque con ustedes aprendo, disfruto y abrazo causas que valen la pena. Gracias por Alberto Carcillo, dice Nora de Villaluro. Y qué bueno escuchar el reportaje con Antonio Carrizo. Por eso que en cada corazón vibra con emoción el grito de Fangio, de campeones, el campeón. Hola, dice Adriana de Fassi. Hablemos bajito, pero Argentina tiene matriz fascista. El Estado se conformó con un puñado de cipayos que querían adueñarse de todo y convertirlo en Europa. Esa matriz se desarrolló desde las universidades hasta la educación. Pero claro, sin embargo, ¿cuánto hemos competido de la dialéctica de combate? ¿Cuánta idea nueva surgió? ¿Qué otras instancias hubo en la historia? Gracias a Leo de Cañada de Gómez y a Estela Maidac.
que estaría, dice mi mamá, enloquecida con este programa. Cuando cantaba Castillo no podía volar una mosca en casa. Yo me presenté en un concurso de baile con muñeca de cobre. Gracias por el programa. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Estas vacaciones de invierno viví la magia del teatro en familia. En Teatro El Popular te esperan espectáculos y talleres para chicos y adolescentes. Todas las actividades son a la gorra. Disfruta de obras como Sinfonía del Agua y talleres de clown o murga. Teatro El Popular, Chile 2080. Tu teatro, tu refugio. Reserva tu lugar en alternativa.com. En una era en que la resistencia resulta una obligación moral, Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera. Una guitarra, una voz, un repertorio extraordinario, letras y melodías que forman parte de la gran historia de la cultura popular y nacional, con sorpresas y grandes invitados. Domingo 2 de agosto a las 20, en La Carbonera, Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas por Passline. Auspicia AM530. Carlos Polimeni. En la tarde de la 530. Atención amigas y amigos, suena el Quinteto Tiempo en la M530. Caminando y cantando la misma canción, porque a todos alienta la misma razón, porque hay solo una vida y un solo dolor, caminando y cantando la misma canción. Vengamos ahora que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Vengamos ahora que no hay tiempo que perder. En los campos hay hambre y en la población por las calles marchando una cruel procesión que le canta a la flor su más triste canción, porque quiere a la flor y conoce. El periodista Sergio Marelli está presentando un libro que se llama Una voz en el tiempo, un viaje por la memoria de Gurí. Gurí es Gurí Jáuregui,
que vivió entre 1946 y el año 2020, y es uno de los integrantes que reconocemos en las voces del platense Quinteto Tiempo. Ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Marelli dice que el libro terminó siendo una casa llena de gente, porque en torno a la leyenda del Quinteto Tiempo aparecen un montón de elementos y de voces, un montón de hechos y de historia de la América Latina. Sin razón. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Ha llegado la hora. Incluso el conocimiento de un repertorio. Este tema del brasileño Geraldo Vandré podría ser un ejemplo. Esperar no es saber. Ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. El amor. Tal vez no hubiéramos conocido, como conocemos en todo el continente, Canción con Todos, de no mediar el Quinteto Tiempo. Armados o no, caminando y cantando una nueva canción. Somos todos iguales y esa es la razón. Cualquiera que conoce la música de raíz folclórica con compromiso en Latinoamérica debería pasar por la ruta del Quinteto Tiempo. Los arreglos vocales, el apogeo de los grupos vocales en América Latina y el apogeo del compromiso en la música de raíz folclórica. Y esos asuntos que nos dan vueltas y vueltas en el inconsciente colectivo, ¿es ahora? ¿Hay que esperar? ¿O estamos perdiendo el tiempo? Un libro, una casa en que aparecen Mercedes Sosa, Alfredo Citarrosa, Víctor Jara, León Gieco, el venezolano Alí Primera, Víctor Heredia, autor del prólogo. Ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Y muchas historias urgentes que se han perpetuado en el tiempo. Sergio Marelli, gracias por venir esta tarde a la radio. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación. Debe haber habido muchísimo trabajo detrás del libro, ¿no? Sí, mucho trabajo. Buena parte de ese trabajo lo hizo el propio Gurí, que había durante una etapa juntó una serie de apuntes y de recuerdos. Una noche en una pizzería de la calle Corrientes me contó de eso que estaba haciendo, de ese trabajo que había iniciado, que se lo había mostrado muy poca gente. Uno de ellos, Víctor Heredia, precisamente, quien se adelantó a hacerle un prólogo por la eventualidad de que esas anécdotas desembocaran en el libro. O sea, hizo un prólogo antes de que el libro existiera. Exactamente. De que cualquier libro existiera. Preprólogo. Se entusiasmó. Claro, para instarlo, a mí me parece que hiciera precisamente ese libro. Pero el Gurí estaba insatisfecho porque le parecía que eran apuntes dispersos, anécdotas desconectadas, y él quería darle una cierta unidad narrativa. Por eso me propuso la idea de llevar adelante el proyecto. Tuvimos muchas conversaciones telefónicas y establecimos que nos íbamos a reunir con cierta periodicidad para encauzar el libro. Pero claro, sobrevino la pandemia. Y él partió. Y él partió en octubre de ese año. Estamos mirando en el streaming de la radio algunas de las fotos del Quinteto Tiempo y su historia. La primera, la de recién, era Mercedes Sosa en los albores de su carrera pública, ¿no? Ahí la podemos poner de vuelta para mirarla con el autor del libro, con Sergio Marelli, que está aquí con nosotros, porque también expresa algo de la época y del momento, ¿no? Es que Mercedes fue una suerte de madrina del Quinteto Tiempo. Y el padrino sería Armando Tejada Gómez. Sin duda, porque la importancia que tuvo Armando tanto para el quinteto como en la vida personal del Gurí fue decisiva. Desde aquella lejana vez en que en la Facultad de Bellas Artes el Gurí escuchó por primera vez a Tejada en un espectáculo que hacía junto a Ramón Ayala, y que luego reencontraría en Cosquín,
primero yendo de mochilero en un campamento, acercándose a saludar a Mercedes, a quien ya conocía, el gurí, y quedando impactado con la figura de Tejada Gómez, ¿no? O sea, impactante si los hubo. Ahí tenemos al Quinteto Tiempo, una de las formaciones iniciales del Quinteto Tiempo, muy años 60, con Mercedes Sosa, ¿no? Claro. Recién iniciado el quinteto, yo te diría que cuando Jorge Cumbo hizo la prueba de voces en una casa de La Plata, salió esta formación que está en la foto. ¿Eso fue en 1962? No, un poquito después, 1965. Es decir, cuando ya existía la proclama del movimiento del nuevo cancionero. 2 años después. En Mercedes Sosa, como figura central de las voces, podría leerse una intérprete principal de aquellos postulados. En el Quinteto Tiempo también, aunque con el paso del tiempo, vaya paradoja, mucha gente ni sepa hoy que existió el grupo, ¿no? Sí, y sin embargo fue un grupo, vos subrayaste, Canción con Todos. Canción con Todos precisamente nace en una quinta de Gonet, en la casa de uno de los integrantes del Quinteto Tiempo, Guillermo Masi. Perdón, ¿aquí quién canta? Piso en la región. Ahí tenemos a Eduardo Molina. El tenor es de Eduardo Molina acá. Se habían juntado a comer un asado. Y luego del asado, Tejada Gómez y César Cela, asistidos por una botella de Malbec, se fueron abajo de un árbol a terminar unos versos que había esbozado Tejada Gómez. Lo de Malbec me impresiona. ¿Estás seguro que era Malbec y no Cabernet? Puede ser, eso. Viste cómo es la historiografía y los debates historiográficos. Pero una botella de tinto había seguro. No, eso seguro. Si no, no se hubiera podido terminar el ¿Y tema. se fueron a terminar después del asado estos versos? Y ahí le puso la melodía a César Cela, a tal punto que el quinteto, que estaban todos los integrantes, la estrenaron esa misma tarde. Podría ser como el himno de la música social de compromiso latinoamericano de todos los tiempos. Escuchamos la versión. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. ¿Cuál fue la relación del Quinteto Tiempo con el grupo chileno Quilapayún? Fue una relación muy fuerte, pero que se acentuó en 1973, cuando Quilapayún invita al Quinteto Tiempo a participar de un festival de la canción política en Santiago de Chile. La primera actividad que tienen ahí es ir a cantar al Palacio de la Moneda y cantan un tema del Cuchi Leguizamón y César Perdiguero, y queda muy impresionado Allende, a tal punto que los invita al día siguiente a su cumpleaños, el 26 de junio de 1973, que lo celebró en su casa. Recordemos que Salvador Allende había estado unos meses antes en la asunción de Cámpora en la Argentina, que había viajado a Córdoba también a la asunción de Obregón Cano como gobernador, y que ese mismo año caería muerto durante el golpe de Estado, septiembre del 73. Por eso sería... Es decir, es un momento crucial de la historia de Chile y de las relaciones. Y fue de hecho el último cumpleaños de Salvador Allende. Y cuenta Gurí que se dio una escena muy, muy fuerte, que bueno, estaban presentes los Quilapayún, Citarrosa y ellos, y en un momento pidió cantar un tango Salvador Allende, y Rodolfo Larrumpe, uno de los integrantes del quinteto, la acompañó, y después se prendió Orlando Letelier, quien era el canciller y que pocos años luego después, asesinado, claro. Claro, en Washington. Sí, Qué historias fuertes, ¿no? Cuando pensamos esa época, esos elementos y los sobrevivientes. El caso de Gurí es uno de los sobrevivientes. Y ahí, en esos días, precisamente el Gurí fue testigo del nacimiento de unas canciones más importantes del cancionero latinoamericano, que es el adagio Mi País,
porque el golpe de Alfredo Zitarrosa. De Alfredo Zitarrosa, porque el golpe de Estado en Uruguay sucede en esos días en que estaban ellos en Chile, y una mañana le pide Zitarrosa que se acercaran los integrantes del quinteto a su habitación, que quería mostrarle algo, y era precisamente el adagio a mi país, un tema que después el quinteto lo incluiría en su repertorio, ¿no? A veces cuando una persona sobrevive una era, también lo hace para ser portavoz y poder contar. En este caso vos estás contando lo que Jáuregui te contó a vos, claro. Nada más y nada menos, y nosotros nos estamos enterando al respecto. Y la relación, sigamos escuchando al Quinteto Tiempo, con la política venezolana de entonces. Con la política latinoamericana en general, yo diría. Ellos tuvieron una muy fuerte inserción en Centroamérica y encontraron un amplísimo público que en cierto modo se lo deben al grupo Huarquemapu, que fueron invitados a hacer una gira en Centroamérica, a últimos momentos no pueden participar y ofrecen que en su reemplazo que vaya el Quinteto Tiempo. El Quinteto Huarquemapu había grabado aquí en la Argentina la cantata Montonera, hay que decirlo. Luego varios de sus integrantes, incluyendo la hermana mayor de Andrés Calamaro, vivieron para siempre en México, ¿no? Hay un montón de elementos ahí. Y ahí en Centroamérica hacen pie y alcanzan un conocimiento público que es asombroso. En Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Cuba. Y es más, buena parte de este trabajo fue recoger testimonios de todos los que estaban involucrados en las anécdotas que contaba el gurí respecto a esos viajes. Respecto a esta canción, El pueblo unido jamás será vencido, una de las consignas de la campaña que llevó a Salvador Allende a ser presidente de Chile, después repetida en muchas escenas políticas, incluyendo la Argentina. Una vez en el 85, cuando Argentina jugó a las eliminatorias del Mundial, partido frente a Venezuela en San Cristóbal, acompañé a un jugador de fútbol, a Jorge Valdano, hoy muy famoso, a comprar unos discos que él quería llevarse a España, unos discos long plays. Uno era de Soledad Bravo y el otro era de Alí Primera. El Quinteto Tiempo tuvo una relación muy fuerte con Alí Primera, que podemos decir, antes del chavismo, una de las voces más comprometidas de la historia de Venezuela. Bueno, es un cantor que de pronto volvió a cobrar vigencia a partir de Hugo Chávez, que lo consideraba una especie de cantor de cabecera del proceso de liberación venezolana. Y particularmente con el gurí, con el quinteto en general, pero particularmente con el gurí habían hecho una muy profunda amistad, traducida en innumerables conversaciones y reuniones y hasta algunas grabaciones que no llegaron a expresarse en disco, pero que tenían el proyecto de hacerlas. ¿Es puro ejercicio de nostalgia o es un ejercicio de justicia hablar del Quinteto Tiempo hoy? Yo creo que hacer memoria es hacer justicia. Y sin la memoria, sin apoyarte hondamente las raíces, es imposible crecer, ¿no? Y yo creo que el quinteto fue fiel a esas raíces, a esos orígenes, y lo mantuvieron con una, iba a decir hidalguía, pero en realidad la palabra es valentía, porque los peores años prefirieron trabajar en lo que fuera, pero no malversar su canción o acomodarse a las épocas. Cuando escribiste el libro es un montón de trabajo, son casi 40 entrevistas, es un recorrido por mucho tiempo. Quiero contarles a las y los oyentes de la radio, a les oyentes de radio, ¿encontraste en la prensa gráfica, en los archivos, material suficiente o fue, como me parece a mí, un grupo excluido de cierto patrón central de comunicación? En la época del bull folclórico, digamos, en la segunda mitad de la década del 60, durante toda la década del 60 duró el boom, pero el quinteto nació a mediados de la década del 60. Había una cierta repercusión, sobre todo cuando actuaron en Cosquín en el 69, pero luego se fue difuminando a medida que el compromiso político del quinteto se iba acentuando, ¿no? Ahí ya la repercusión no era la misma, sí entre los colegas,
como se revela que en el disco que hacen en el 72, que las contratapas están desde los Chalchaleros hasta Alfredo Citarrosa, pasando por Quilapayún y Horacio Guaraní, todos dando su adhesión y su apoyo y sus elogios al grupo, ¿no? Hace poco tiempo vi una película sobre los andariegos, otro grupo importante, un grupo del sur de Mendoza, en el compromiso político al que la dictadura prácticamente destruyó, y que cuando volvió la democracia en el 84 ya no volvió a ser nunca lo que antes había sido, como si el paso del tiempo completara el operativo de censura política, ¿no? Y es posible pensar que con el Quinteto Tiempo pasó algo semejante, por ende no solo merece un libro, sino seguramente también una película, ¿no? Una vez que el tiempo pasó, cambiaron las generaciones, no se escucharon más las canciones por radio, nada puede ser igual a la verdadera justicia, es un remedio de la justicia. Sí, seguro. Y además, bueno, porque los contextos son totalmente distintos. Pero si hay algo asombroso es que aún en Centroamérica se lo sigue escuchando más que acá en Argentina. Estamos viendo la portada del libro, compartiéndola en el streaming. Lo que ocurrió también fue que el retorno de la democracia socialdemocratizó la política. Entonces el discurso encendido de los grupos de izquierda o pro lucha armada del pasado quedó como un poco archivado, sin mencionar que haya sido un operativo voluntario, sino tal vez una autodefensa. Huerquemapu, los andariegos, el Quinteto Tiempo, no volvieron en los 80 a ser como sí volvieron a ser por momentos los trovadores, o siguieron siendo los chalchaleros o los fronterizos. Sí, salvo una pequeña primavera post-dictadura que se hacían grandes festivales y de los que muchos de ellos participaron los del Quinteto. Después es cierto, eran para públicos más acotados, más memoriosos y hasta más comprometidos, ¿no? Políticamente. Pero es un grupo que vale la pena seguir escuchando porque no ha envejecido su intento de unir la poesía y la música, porque le daban mucha importancia a la poesía, no solo en el disco que hicieron con Armando Tejada Gómez, sino en general. Y fueron incluso ayornando su repertorio con nuevos autores como Jorge Bocanera, o con la nueva cancionística latinoamericana, por supuesto, a la que estaba muy atento. Los ritmos del continente, por otra parte, ¿no? No era un grupo folclórico argentino, era un grupo folclórico que empezó a trabajar en Argentina, que luego tuvo mucho predicamento en otros sitios, pero que siempre abordó un repertorio latinoamericano, ¿no? Como abordando el mejor de los sueños posibles de la patria grande. Esencialmente latinoamericano, y bueno, muy variado, por supuesto, no le gustaba encasillarse en géneros, y además precisamente por lo que estábamos comentando, por su proyección latinoamericana. Escuchábamos El Pueblo Unido hace un momento. Sí. Me contaba Nidia Díaz, una militante comandante del Frente Farabundo Martí, que esa canción en la versión del Quinteto era la que utilizaban para llamar a las tropas antes de dar el parte de guerra. Mucha gente ignora esas historias, ¿no? Ramón Ayala se encontró una vez en la Casa de las Américas en Cuba, cuando ni sabía por qué estaba en Cuba, con un señor de barba que lo miraba mucho y que después le dijo: hola, soy Ernesto Guevara, nosotros cantamos en la Sierra Maestra un chamamé suyo. No sé si usted me conoce, y Ramón Ayala decía sí, un poquito, etcétera, etcétera. Como estas canciones viajaron por el continente y fueron también inspiradoras de procesos políticos o acompañaron procesos políticos muy fuertes, ¿no? O como la de Hamlet Lima Quintana, que a él le gustaba contar, que uno no sabe si efectivamente era así, pero si non è vero, ben trovato, que la samba para no morir la cantaba el Che en Bolivia por las noches, y por eso una vez que fue a dar un recital Hamlet a Bolivia, le dijo: ¿por qué no recita la samba del Che? Y él le pregunta: pero ¿cuál es la samba del Che? Yo no compuse ninguna samba del Che. Y le dicen la letra de Samba para no morir. Son impresionantes esas historias, ¿no? Es decir, que la necesidad, digo yo, me sumo desde acá, que alguien se ponga las pilas y haga una película que preserve también las imágenes y los sonidos posibles. El libro Una voz en el tiempo ya está. ¿Cómo se consigue Una voz en el tiempo? Sí, bueno, hasta ahora está la versión digital,
que para acceder a ella hay que poner una voz en el tiempo, editorial Papel Cocido, que es la editorial de la Facultad de Artes de La Plata, y se puede, bajar libremente, gratuitamente. Y apostamos a que ya salga también dentro de poco la edición papel. Lo que pasa es que la industria editorial, como todas las industrias, está muy complejo, ¿no? Está devastada. Hablamos de discos y en realidad son temas subidos a plataformas, hablamos de libros y en realidad son libros hasta acá digitales. Ojalá que llegue el momento en que el libro sea papel, pero mientras tanto está disponible, que es otro asunto, y gratuitamente, y es un proyecto de una universidad pública, nada más y nada menos, y una universidad pública de La Plata. Por último, la relación con Paraguay, para las amigas y amigos que nos escuchan en Paraguay, del Quinteto Tiempo. Bueno, ellos han participado. El país con la dictadura más larga de la historia de América Latina. Claro que sí. Ellos tenían una gran amistad con Elvio Romero, que es como lo llamó Rafael Alberti, el poeta nacional del Paraguay. Junto a Augusto Roa Bastos, el más importante de los escritores, solo que los dos pasaron una gran parte de su vida acá, en Buenos Aires. Sí. Y más, podríamos incluir como gran escritor paraguayo, en realidad, alguien que fue español, pero que vivió en Paraguay, Rafael Barret, autor del Dolor Paraguayo, que es una obra maestra. Pero volviendo a tu pregunta, ellos participaron en el Festival de Ipacaraí, y les fue tan bien que permanentemente los convocaban para tocar, y ellos también a su vez se enamoraron de la música paraguaya, de esa dulzura, de esas raíces hondas que resuma todo el repertorio de la música popular paraguaya, que incorporaron varios temas a su hoja de ruta de canciones. Bien, les planteaba más temprano cómo sabemos las cosas. Esta es la versión, el tema 11 en nuestra lista del Quinteto Tiempo, del soneto a Matilde, una obra de un tal Pablo Neruda. Muchos elementos modernos en el bajo eléctrico, en los teclados. ¿De dónde nos viene aquello que nos habita? ¿Aquello que nos hizo perdura en el presente? ¿Es solo nostalgia o es parte del futuro? Si alguna vez tu pecho se detiene, si algo deja de andar ardiendo por tus venas, ¿nos debemos o no una disputa simbólica sobre el valor cultural de los objetos que quedaron en lo que llaman el pasado? ¿El pasado pasó o está pasando? Deja tus labios entreabiertos, porque ese último beso. Y mientras llueven las invasiones bárbaras, ¿en serio que nos vamos a quedar solamente con las invasiones bárbaras? Inmóvil para siempre. En el verdadero mapa de nosotros mismos. Así también me acompañe en mi muerte. ¿No hay fuegos encendidos por siempre? Tu loca boca fría. Sergio, gracias por haber venido esta tarde a la radio. No, gracias a ustedes. Y déjame terminar con una pequeña anécdota. Contaba que tuvo una fuerte inserción el quinteto en Centroamérica, y uno de los lugares donde volvían una y otra vez era Costa Rica. Sí. Y en Costa Rica, primero fueron invitados por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Se hicieron amigos de alguien que tenía una librería frente a la universidad. La librería se llamaba Macondo, y el dueño de esa librería mantuvo largas charlas con el gurí Jáuregui, que el gurí recordaba con mucho cariño, y era Dante Polimeni. O sea, mi padre. No quise mencionar esa parte de la historia porque me compromete mucho. Pero también sé del gurí y otros integrantes del Quinteto Tiempo que escuchaban mucho nuestros programas de radio como una forma de compartirnos. Así que estábamos hablando de nosotros, después de todo. Gracias de verdad por haber venido a la radio. No, muchas gracias a ustedes. Y por mencionar esta entre tantas historias. El Quinteto Tiempo, pasa el tiempo. Y algo nos pasa con el tiempo que pasa. Siempre en tu boca, para que así también me acompañe en mi muerte. Y así cuando la tierra reciba nuestro abrazo, iremos confundidos en un
la muerte, a vivir para siempre la eternidad de un beso, la eternidad de un beso, la eternidad de un beso. Matilde amor, Matilde amor, Matilde. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio.
calles que dejamos, los días que... 15:24, ¿con qué seguimos en el programa, Marina? Te había contado que Enrique Dacal, que es director teatral, dramaturgo, actor y gestor cultural, nos venía a visitar porque estrena Parelisa, Tiempo de despedida de Jorge Palant, y va a estar todos los domingos de agosto a las 20 horas en el Teatro Tadrón. Estrena el domingo 2 de agosto, así que le damos la bienvenida a Enrique Dacal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la M530, la radio de Madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Uy, qué bien que te salió todo eso, muchas gracias. Como si lo hubiéramos aprendido de memoria, buenísimo, ¿no? una línea así. El padre del cantor Pablo Dacal, a su vez, ¿no? Exacto. Una familia de artistas, digamos. Sí, sí. Antes era el hijo del director teatral, yo era así el padre del cantor. Más o menos así. El de la película te van a decir, entre otras cosas, ¿no? Bueno, qué bueno poder volver a través de nuestros hijos en otras disciplinas también, pero de ahí, de esa cuna, me imagino que habrá sacado todo lo que implica la dramaturgia y el teatro, que no es más que poesía, ¿no? Cuando el alma sueña, se vuelve teatro. Y ha sacado para la cuna y ha puesto en su ancestro también bastante sapiencia en cuanto a... Ha sido colaborador mío en 10 espectáculos con música original. Qué lindo, qué bueno los padres que trabajan juntos con sus hijos. Hemos crecido juntos, él y yo. Qué lindo. Además, un teórico importante de la música rioplatense, entre otras partes, Pablo Dacal, el hijo de Enrique Dacal. ¿Qué dijiste del teatro? ¿Podés repetir la idea? El alma cuando sueña es teatro. El alma cuando sueña es teatro. ¿Dijiste el alma y cuando sueña en poesía es teatro? Claro, dije algo como que se volvía poesía, la música, o no sé bien. No sé, lo dijiste vos, así, pero estaba muy bien. Había salido muy bien también. Bueno, que un poco para contarnos cómo es esta dupla que es Parelisa, ¿no? Que son dos hombres que son amigos y que estaba todo bien hasta que llega Mara a complicarlo todo, y por qué en estos tiempos hay que sacarnos a las mujeres el mote de conflictivas y los varones resolver sus propias cuestiones. Quería preguntarte un poco esto. Mira, Parelisa, se llama Parelisa, Tiempo de despedida como subtítulo. Es una obra muy original de Jorge Palant, porque es una obra que, sin despegarse de la conflictividad económico, social, política de los tiempos que corren y sobre todo en nuestro alrededor, no deja de hacer pie en realidad en lo único que importa, que son los vínculos, ¿no? Porque de los vínculos nace todo el resto. De la empatía, de la antipatía y de la simpatía de las personas. Y él pinta acá una situación que se sintetiza en que una mujer regresa a la vida de dos hombres. Dos hombres muy particulares en su pareja, que tenían su vida no solucionada, pero sí protegida el uno con el otro frente a los embates de la violencia externa, digamos, económica y social sobre todo. Y esa vida ese triángulo empieza a desequilibrarse, es decir, no lejos de ser interesantemente erótico, pasional, se transforma en un conflicto de difícil resolución para esas dos personas que tienen que redimensionar su vida, sus vínculos y hasta su sexualidad con respecto a esa mujer que vuelve. El detalle importante es que no es que llega, sino que regresa a la vida de esos dos hombres que lógicamente tenían una vida anterior antes de su vida en conjunto. Variaciones sobre La intrusa de Borges, podríamos pensar. Más o menos. Tiene algo bastante que ver. Tiene algo bastante que ver con La intrusa. Hay un olor borgiano en el asunto. Bueno, Palant es un tipo... Palant también es hijo de otro célebre, de Pablo Palant, el famoso. Es que todos somos hijos de alguien, ese es un problema. Qué suerte, los que estamos orgullosos de ser hijos también, ¿no? Sí. Y no solo padres. No, claro. Y es un tipo muy teatralmente muy pinteriano, muy de violencias reprimidas de las relaciones. Él aparte es médico psicoanalista, entonces conoce un poco de ese tipo de cosas. Estoy muy, muy encantado con eso. Aparte a mí me llega, con Jorge tenemos ya 4 obras de trabajo en conjunto, y a esta altura del partido me sigue entusiasmando un proyecto más con él. Marina definió recién de forma muy poética qué es hacer teatro, o qué sería hacer teatro. Para vos, ¿qué es actuar en el teatro? ¿Qué es actuar? Si me hubieras preguntado qué es hacer teatro, no sé qué te hubiera contestado, pero actuar es más difícil. Mirá, ¿qué es actuar en el teatro? Es la posibilidad
de construir, no de reconstruir ni de representar, sino de construir realidad y de construir vida. A ver, si yo fuese un actor exitoso en cuanto a continuidad de trabajo, acumularía muchísimos minutos y muchísimos días viviendo otras vidas. ¿Cuál sería realmente mi personalidad? ¿La del descanso o la de la tarea? ¿No? La pregunta de Segismundo es esa, ¿no? Exacto. Yo la conozco bien, porque además el actor necesita ese tiempo de ocio entre la actuación, entre la acción y el descanso. De acuerdo, pero ¿cuál es el verdadero? Si es que hay un verdadero. ¿El que es rey o el que se sueña rey? El que es rey, el que es Hamlet, no sé cuántas horas por semana, o el que descansa 12 horas durmiendo entre ensayos. Creo que no se pueden escindir uno de otro. Bien, pero de todas maneras, es decir, la posibilidad de construir más vida, de construir más realidad, no representación, sino realidad. Yo creo que en el teatro, esta frase pequeño burguesa vieja que dice que el teatro es el espejo de la vida a su vez es puro teatro, como el cuplé, ¿no? Yo creo que eso es falso, creo que no es así. El teatro no es un espejo de la vida, el teatro es vida, es otro tipo de vida, es otro tipo de creación, es otro tipo de color frente a la existencia. Y estas son cosas de la vejez, ahí ya me fui de viaje. Es decir, no sé ya que te estoy contestando. No, pero sobre qué es actuar, ¿no? Porque has actuado toda la vida, has sido docente. Sí, yo más que actuar he dirigido toda la vida. Yo era un muchacho muy soberbio, a los 20 años, 19 años empecé a hacer teatro, tengo 77 ya a esta altura. Empecé a hacer teatro y a los 21 decidí que yo tenía que dirigir mis obras y empecé a dirigir, imagínate lo que dirigía. O sea, llevas 50 largos años. Llevo 56 años de trabajo. Bueno, dirigir y actuar tiene una parte bastante similar, digamos, porque haces actuar, ¿no? En esa interacción, esto que recién decías de los vínculos. A mí me llevó a relacionarme, voy a decir una obviedad, pero a relacionarme de otra manera con las personas. A entender bastante más de la vida de los otros, a criticar bastante más la vida de los otros y por supuesto la mía, porque en comparación, cuando uno critica la vida de los otros, está haciendo una crítica constructiva o destructiva de su propia vida, ¿no? Creo entender que entonces contestaste que actuar no es representar, sino es crear vida. Totalmente. Eso totalmente. No es un invento ni una originalidad mía, para nada. Yo en realidad abono a esa idea que tiene muchos antecesores, ¿no? Es decir, es crear vida. No me cabe la menor duda. Es lo mismo que, no sé, cualquier arte, la pintura. Es decir, Van Gogh inventó esos ambientes amarillos y esas sillas rotas y esas caras cortadas con crueldad. Las inventó, no las copió. O sea, no representó algo que existía, sino que creó sobre lo que existía. A lo sumo interpretó algo que existía. O reinterpretó. O reinterpretar. Volvió a hacer una reproducción de aquello con una nueva subjetividad, la propia, ¿no? Y en ese sentido, para Elisa también me imagino que vuelve a contar un cuento que nosotros ya hemos visto. Bueno, recién Carlos descubría una semilla de La intrusa de Borges dentro del texto de Palant, pero me pregunto si este nuevo estreno de toda esta trayectoria es lo que querías, porque a veces el teatro llega también como sorpresivo a no solo a retratar un clima de época, porque el arte es un poco la tarea a la que se aboca, sino también en los momentos personales de cada uno. En mí siempre fue sorpresivo. Yo tengo, como decía, 56 años de teatro y tengo 60 y pico de puestas en escena, algunas horribles, algunas maravillosas, según mi criterio siempre en los dos casos, pero para mí siempre fue sorpresivo. Yo soy un tipo que he sido contratado para esta profesión que ejerzo 2 o 3 veces en mi vida. Las demás veces autogestión. Soy autogestión, absoluto teatro independiente, siempre, en teatros grandes, en teatros chicos. Bueno, eso da mucha libertad, ¿no? Esa autonomía da mucha libertad. Pero cuando yo tuve que buscar mis proyectos, quiero decir, en realidad siempre me sorprendió para dónde derivaba. Claro, siempre los proyectos los buscan un poco a uno, más que uno a los proyectos. Exactamente. Mirá, cuando estalla afortunadamente la última democracia, porque ya con esta edad uno pasó varias dictaduras, pero cuando estalla el 84,
yo empiezo a hacer algo que no pensaba hacer en mi vida. Hacía ya 10 años que hacía teatro. Empiezo a hacer teatro callejero, y de repente estuve 12 años trabajando en la calle, haciendo Juan Moreira en todo el país. A lo mejor vos de chiquita también lo viste, a lo mejor vos de chiquito también lo viste, porque estábamos constantemente en la calle. Y en realidad eso fue una sorpresa que me duró 12, 13 años y me dio la mejor instalación dentro de esta profesión. Yo, gracias a ese trabajo, hice una carrera de 32 años como docente en la Escuela Municipal de Arte Dramático, fui director de la escuela un par de años. Sí, eso sabía. Empecé a relacionarme de otra manera y a hacer otro tipo de teatro que no era el callejero, pero a raíz de esos eventos que íbamos haciendo, que para mí fueron una sorpresa, para mí era un chiste. En el 84 queríamos saber si no nos iban a cagar a palos y por eso queríamos hacer teatro en la plaza. Era una joda y quedó. Cuando nos quisimos acordar, hacía 12 años, habíamos participado de festivales, yo había viajado con ese espectáculo, qué sé yo. A mí siempre me sorprendió. Con este aspecto de quijotesco, de soñador, ¿se rieron mucho de vos en la vida? Se rieron mucho conmigo. Qué lindo. Sí. Digo, porque hay una canción de tu hijo, de Pablo Dacal, que se llama Todos se ríen de papá. Sí. ¿Querés que la escuchemos juntos y la comentemos? Sí, por favor. Este es Pablo Dacal. Argentina, nadie lo puede evitar. Si muestra el culo o se lastima, todos critican a papá. A la mañana muy temprano. Si una obra es una creación y una representación, una canción no tiene por qué decir la verdad ni contar todo como fue. Cuando mostrabas el culo, ¿se reían de vos? ¿Eso dice tu hijo Pablo en esta canción? Yo ya estoy viejo, yo no me acuerdo si alguna vez mostré el culo, pero yo supongo que tiene razón. La canción se llama Todos se ríen de papá y en realidad la letra dice Todos se ríen con papá, que es una cosa diferente, ¿no? Sí. Bueno, el humor siempre te acompañó. Me imagino que en ese teatro callejero que duró más de una década, también debes haberlo visto todo, ¿no? Saliste a probar a ver si la dictadura todavía existía o verdaderamente había una democracia. Me gustó el término que usaste, estalló la democracia. Qué lindo sería un estallido democrático en este país. Fue muy gracioso. Vos sabés que la historia de ese grupo está editado por la Editorial de las Madres en un libro que se llama Teatro de la Libertad, que lo había hecho Alberto Saba como coordinador de la colección. Sí, nos corrían. Pero ¿sabés quiénes nos corrían? A lo mejor vos podés llegar a guardar memoria. Los skinheads. No, los guardianes de la plaza. Los guardianes, bueno, más o menos. Los guardianes de la plaza te decían aquí no se puede estar y te mostraban el rastrillo. A nosotros nos rasgaron de Parque Lezama, de Parque Centenario, de Plaza Freud. Al final después ya no nos rajaban, pero fue un momento. Aparte hacíamos algo en ese momento muy revulsivo.
Hoy lo haríamos acá en la esquina y nos pasaría el colectivo por encima. Es decir, la capacidad de asombro de la gente ha cambiado, la capacidad de convocatoria, ya lo sabemos, no solamente por el teatro cambiado. Pero, sí, pero habría que volver al teatro abierto, al teatro callejero, a hacerlo revolucionario y a salir un poco de la comodidad. A golpear un poco la mesa con teatro, algo parecido a teatro abierto habría que volver, claro, sí, que habría que volver. Porque igual que el peronismo, el teatro será revolucionario o no será teatro, digamos. Sí, y el teatro nunca va a salvar a nadie, quiero decir, pero... Yo con el concepto de salvar, ¿viste? Para mí eso de salvar, nadie se salva solo. ¿Salvarte de qué? La verdad que es ir a construir más que a salvar. Siempre nos reímos porque con Carlos yo traigo un ladrillo hay que poner para... Claro. Hay que matar al dragón más que salvar. No, voy a que generalmente, ¿viste? Hubo una época, por ahí los 70, es decir, que pensábamos que la revolución también pasaba por el teatro. Es decir, uno hacía teatro, gritaba, muera la policía arriba del escenario, y parecía que con eso íbamos a cambiar algo, con eso no ibas a cambiar nada. Bueno, la revolución es un sueño eterno. Claro, bueno, pero sí, claro que en este momento haría falta algo de todo eso, porque aparte nosotros en los últimos años nos hemos comido la cuestión de que todo es trabajo, de que todo es igual, de que en teatro, bueno, mientras me contrates, es decir, decime qué es lo que hay que hacer, como si uno fuera nada más que un mercenario, nada más. Y uno es un mercenario y algo más también. Quiero decir, no, nos hemos comido la disociación entre lo que manifestamos artísticamente con lo ideológico en el amplio sentido de la palabra. Voy un poco más lento porque no sé si no estoy diciendo una pavada, pero me parece que es así. Entonces, y todo es trabajo, ¿no? El movimiento grupal, el movimiento cooperativo en todas las artes, no solamente en el teatro, fue dejado de lado porque por los tiempos que corren en este modernismo que me venís a hablar de autogestión y de cooperativas, claro, y sin embargo nos haría tanta falta refundar un poco todo esto porque fue a parar toda la miércoles. Claro, un espíritu más solidario, decís, más empático, más gaucho con el otro y la otra, y no tanto de competencia, de inmediatez y de producir obsesivamente, digamos. Y de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, que creo que es lo que estás apuntando, ¿no? Claro. Hay gente que dice, voy a hacer la revolución, pero después trabaja para los opresores. Y aparte también nos comimos ese refrán de que, bueno, la belleza está por sobre todas las cosas, ¿no? Es decir, algo de la hegemonía de lo que impera, digamos, ¿no? De que baja, ya sabemos de dónde. Entonces, exacto, ya sabemos de dónde, pero ya no hacemos nada. Bien, si queremos ir al teatro a ver a este hombre en acción en la escena creando vida en lugar de reproducirla. Vamos a ver para Elisa, Tiempo de despedida, que el autor es Jorge Palante. Estamos hablando con Dacal. Dacal padre, Enrique Dacal. Con el padre de Pablo. Exactamente, que hace la puesta en escena y la dirección. En la actuación está Verónica Belloni, Néstor Navarria y Marcelo Sánchez. Habla de este trío que se vuelve a reencontrar y desata un verdadero conflicto vincular, digamos, en los que todos nos podemos sentir referidos, ¿no? Y hacer una especie de raporto que nos puede resonar. Te queremos agradecer mucho, Enrique Dacal, que hayas estado con nosotros este ratito y desearte lo mejor para el Teatro Tadrón, que estrenan los domingos a partir del 2 de agosto a las 20 horas y queda en Niceto Vega 4022 Palermo, y van a buscar las entradas por Alternativa Teatral. Buenísimo, muchísimas gracias. Mejor imposible. En un ratito ya viene la marcha 2519 de Madres de Plaza de Mayo, de Metro Iramaín, Marcos Llani y Carmen Arias harán uso de la palabra. Nos vamos con Pablo Dacal cantándole a su papá. Todos se ríen con papá, no de papá. Vamos a reírnos de Enrique Dacal entonces. En un improbable hit de la música argentina del siglo XXI, y ya nos reencontramos. Todos se ríen de papá. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete.
AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez llega con un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva. Un espectáculo para reírse de la realidad, pensar un poco y salir más liviano de lo que entraste. Viernes 24 de julio en la Coopi de Carlos Paz. Sábado 25 en el Centro Cultural Córdoba, Córdoba Capital. Reserva tu lugar ahora en peroncho.ar. Peroncho. Humor para tiempos intensos. Invita AM530 Somos Radio. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Este finde, acordate de ir a la feria. A la Feria del Libro Peronista. Viernes 24, Indio Solari. Recuerdos que mienten un poco con Marcelo Figueras. Sábado 25, Proscripta y Sublevada, con Cintia Ottaviano y Roberto Caballero, entre otras mesas más y obras de teatro. Viernes 24 y sábado 25 a partir de las 16, en el PJ de la ciudad, San José 181. Vení a la feria. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hasta las 16, la tarde con Carlos Polimeni. Y en esta tarde llena de elementos, tarde de jueves, nos vamos rumbo a la columna de nuestro compañero Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y además de eso, docente. ¿Cómo va, Carlos? Buenas tardes. Hola, Carlos, Marina, ¿cómo están? Bien. Espero que bien. Así que, bueno, en este jueves, como lo hacemos cada columna, quería hacer referencia a este clima de época que se va a ir encendiendo, ¿no? Post-mundial, luego de las distracciones por la pasión, por el desorden psicotizante de discusiones estériles, me refiero a esta discusión entre argentinos y españoles. Creo que hay que volver a equilibrar, creo que volver a pensar lo propio, ¿no? Y el martes hablaba de la causa nacional que se abrió con el partido contra Inglaterra, pero hoy quiero no seguir distrayéndonos con el circo de la vida que nos propone la discusión mundialista. Quiero hablar un poco de la movilización de ayer, Carlos, ¿no? Bien, con gusto. Quiero subrayar lo de psicotizante, ¿no? Es el filósofo italiano radicado en Argentina, Rocco Carbone, el que escribió primero, creo, la idea de el fascismo psicotizante de esta era, y vos lo has mencionado bien en este entorno, cómo psicotiza, nos vuelve locos la discusión que artificialmente se creó luego de un partido de fútbol que España le ganó 1-0 a Argentina en una final del Mundial. Sí, creo que Rocco, bueno, describe muy bien todos los tipos de fascismo, pero particularmente también esta época, ¿no? Así que, bueno, también desde acá saludamos a Rocco Carbone, un gran amigo. Pero decía que ayer hubo una movilización de esos miércoles
de eternos y heroicos jubilados y jubiladas que resisten, ¿no? Que resisten a este neoliberalismo, pero ayer, juntamente con las 2 CTA, con la CGT, que de alguna manera volvieron al escenario político, que marcharon los gremios para acompañar, quizás un poco lejos de la ofensiva que nos gustaría que tenga el movimiento obrero, pero bueno, ahí estuvieron, y anunciaron también una nueva participación para San Cayetano, para el 7 de agosto, en ese reclamo por paz, pan, tierra, techo y trabajo, pero el acompañamiento del movimiento obrero y sus condiciones gremiales a los jubilados es acompañar la lucha por salarios dignos, Carlos, por los medicamentos que le han sacado a los jubilados, que son los que enfrentan de alguna manera miércoles a miércoles el aparato represivo del Estado, a su policía, a su gendarmería, pero quiero quedarme con algunos datos de la información que siempre creo que nos permite seguir construyendo discursos, construyendo argumentaciones para poder conversar con otros, porque de eso se trata, ¿no? Nosotros tenemos que persuadir a otros para que podamos construir esa mayoría que deseamos de cara al año que viene, pero desde que Milei llegó al gobierno se perdieron 300.000 puestos de trabajo, se cerraron 23.000 pymes, se abandonó la producción nacional, el desarrollo tecnológico, se desguazó el INTI, el INTA, entre otros organismos del Estado, avanza la precarización laboral, la informalidad del trabajo, bueno, todo esto sigue haciendo crecer lo que nosotros creemos que es el clima que se está gestando, ¿no? Ese malestar social, ¿no? Y como siempre tratamos desde nuestro pequeño partido solidario, desde nuestra provincia de Buenos Aires, convocar a enhebrar todas las luchas en una única lucha, ¿no? En una lucha por fortalecer la unidad, por articular la oposición, por proponer un futuro posible y decir de una vez por todas nunca más al neoliberalismo y fuera Milei de la Argentina. Gracias, Carlos. Abrazo grande para Carlos. vos. Abrazo a todos ustedes por allá. Este montón de asuntos que nos nutren. No quiero dejar que termine el programa, nos quedan unos minutos hasta que comience la nueva Marcha de Madres 2519, sin reiterarles la invitación a nuestro espectáculo de resistencia tanguera. Saben que con Esteban Morgado, a partir de una idea de acá, de la radio, el pasado 10 de diciembre elaboramos este espectáculo. Vamos por la 6ª función en 6 meses consecutivos. Domingo 2 de agosto a las 20 en La Carbonera, entradas fácil de conseguir a través de Passline. Y creemos que, tanto como siempre y más que nunca, es hora de resistir a las invasiones bárbaras en la cultura y en la política con lo propio. En este caso, en Resistencia Tanguera, lo propio es el tango. Tendremos como invitados en esta función a Carolina Minela, una gran figura de las nuevas voces del tango, y a Roberto de Carré, el cantor de la Orquesta Color Tango. Y lo hacemos con la certeza de que hay que resistir ahora, no decir después que se resistió. Que hay que poder mirar a los ojos al futuro para decir yo estaba haciendo lo que debía hacer y no jugando los truquitos de el gato pardo, cambiar para que nada cambie. Así que están todas y todos invitados, los esperamos domingo 2 de agosto, verán de qué va el espectáculo. Seguro que saldremos con las pilas recargadas como cada vez que mencionamos en público aquello que no difiere en nada de lo que decimos en privado. Nos despedimos hasta mañana. Nos despedimos hasta mañana. Gracias a todos y a todas por estar ahí en este día y cada día. Demetrio Iramain, anfitrión en la Plaza de Mayo.